Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? Favor de confirmarlo por el chat. Muchas gracias, Antonio. Perfecto. Hola, Yolanda, un gusto saludarte. Perfecto, perfecto. Muy bien, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar que tiene que ver con el ciclo de vida del producto. Como sabemos, pues bueno, han estado cambiando bastante las normas internacionales y es por eso de que ha habido muchísimos movimientos con los requisitos que actualmente conocemos de las normas. Y ahora nos toca hablar precisamente del tema de ciclo de vida del producto, un nuevo requisito que aparece en la norma ISO 14001, su versión 2015. Entonces algo bastante interesante. Es algo nuevo que vamos a estar platicando y tocando a lo largo de este pequeño webinar, ya que es un elemento muy específico y no nos llevaríamos demasiado tiempo para estarlo platicando. Ok, pues bueno, nuevamente bienvenidos. Mi nombre es Adrián Casillas. Estaré aquí platicándoles acerca de este concepto nuevo de la ISO 14001. Entonces vamos a tener un minutito más, nada más, para ver si se alcanzan a incorporar algunas 2 o 3 personas más. Tenemos una lista más o menos de unos 20 participantes, entonces vamos a ver si alcanza alguien más a ingresar. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Vamos a continuar con este proceso y más que nada por respeto a todos ustedes que estuvieron aquí presentes desde temprano. Al parecer sí hubo un pequeño inconveniente ahí con las invitaciones, pero esperemos que ya podamos asistir y entender bien este concepto de la ciclo de vida. Ok, sin más preámbulo, pues bueno, saben ustedes que la versión de la ISO 14001 se reestructura buscando adaptarse a los nuevos requisitos de la ISO 9001. Pero ¿por qué la ISO 9001 tiene que ver con la ISO 14001? Bueno, recuerden que la ISO 9001 es la norma base para todas las normas. Entonces, a partir de la ISO 9001, la estructura que toma en la ISO 9001 normalmente nos afecta al resto de las normas. Y en estas nuevas versiones de las normas, lo que se está tratando de apoyar es un concepto que se llama integración de sistemas. Los que recuerden la versión de la ISO 14001, la 2004, podrán recordar que los capítulos de la norma van del apartado 4.1 al apartado 4.6, lo cual no tenía para nada compatibilidad con la ISO 9001, la cual iba del capítulo 4 al capítulo 8. Entonces, con estas nuevas versiones de las normas, lo que se trata es un concepto de integración de sistemas.
Cada día es más común que todas las organizaciones quieran tener o deban de tener más de un sistema certificado. Y es por eso de que, bueno, lo que vamos a platicar el día de hoy, un poquito vamos a ver con respecto a la nueva estructura de la norma ISO 14001 y algunas definiciones claves. Entonces, para empezar, la ISO 14001 se basa su estructura, como ya lo mencioné, en la ISO 9001. Quiere decir que ya tenemos elementos como contexto de la organización, requisitos de las partes interesadas. Esto ya no lo manejaba la versión 2004 de la ISO 14001. Pero bueno, esto es un concepto nuevo, un concepto diferente para la ISO 9001 y es por eso de que se tratan de adaptar y homogenizar prácticamente los requisitos en la misma estructura. ¿A qué voy con esto? Si bien la ISO 9001 habla del sistema de gestión de calidad, la ISO 14000 en su nueva estructura contempla exactamente los mismos elementos. ¿Qué significa? Contexto de la organización, lo contempla la ISO 14001, cláusulas de apoyo, controles operacionales, liderazgo, planificación de riesgos ambientales, evaluación del desempeño ambiental y mejora continua del sistema ambiental. Significa, esta misma estructura ya la adopta la ISO 14001 con el objetivo de ser compatibles todas las normas con todos sus requisitos. ¿Qué conceptos son importantes y qué es importantísimo siempre estarlo reiterando? Punto número 1, aspectos ambientales. Dice, elementos de las actividades y productos y servicios de una organización que interactúan o pueden interactuar con el medio ambiente. Por supuesto, este está ligado con el tema del impacto ambiental, que dice cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, con resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la organización. ¿Qué significa? Aspecto ambiental está directamente ligado con nuestras actividades, productos y servicios. Recordemos que el medio ambiente es el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna y ahora para este concepto de la ISO 14001, los recursos naturales o todo lo que tiene que ver con mitigación del cambio climático. Ok, entonces estos aspectos tienen que ver cómo mis productos, mis actividades y mis servicios afectan adversa o beneficiosamente al aire, al agua, al suelo, a la flora y fauna o a los recursos naturales. Y por supuesto, el objetivo fundamental de esta versión de la norma, al igual como lo ha sido en otras versiones anteriores, es la prevención de la contaminación. Ok, entonces esta norma no es una norma diferente, no es una norma nueva, es una norma reestructurada para contemplar los capítulos que ya consideramos. Pero bueno, nos trae algo nuevo. Y eso algo nuevo tiene que ver con el ciclo de vida del producto. Y dice, etapas consecutivas de interacción de un sistema de producto o servicio, desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final. Entonces, si recordamos lo que viene siendo el ciclo de vida es nacimiento, crecimiento, vida y muerte de un producto. Entonces, en ese mismo concepto tenemos que considerarlo para esta opción de la norma. Entonces, primeramente, muy importante, debemos de entender cuáles son nuestros productos. Ese es nuestro enfoque principal. Y para ello tenemos que ir a la siguiente lámina. Es importante que identifiquemos, de acuerdo al alcance del sistema de gestión ambiental, cuáles son nuestras actividades, pero principalmente cuáles son nuestros productos. ¿A qué decimos que nos dedicamos? Porque esto es el factor fundamental sobre el cual va a girar nuestro elemento relacionado con el ciclo de vida del producto. ¿Ok? Lo demás no lo voy a tocar en este momento porque no es un elemento que realmente venga a impactarnos en el capítulo que estamos viendo el día de hoy, que tiene que ver con ciclo de vida del producto.
pero sí es importante tener en consideración que, bueno, las partes interesadas, sus requisitos y expectativas son importantes y que dentro de la organización puede haber procesos que contaminen este producto y que nos lleven a hacer un producto que tenga un tiempo de vida útil o un impacto adverso al medio ambiente. Y vamos a verlo de esta manera, el alcance. Bueno, nuestro alcance dijimos que es los productos que generamos. Entonces, ¿de qué manera, cuáles son nuestros productos y qué es lo importante? Lo importante para el alcance, a final de cuentas, es definir cuál es mi producto, de qué manera está constituido, qué partes del proceso se involucran con ese producto y de qué manera lo afecta. Pero vamos un poquito más adelante para ir aclarando este concepto. Si bien la norma me dice actividades, productos y servicios, yo tengo que identificar qué es lo que hago, a qué me dedico. Y ahorita vamos a ver por qué es importante también las actividades y los servicios relacionados con eso. Entonces, mi primer enfoque es, tengo que identificar cuál es mi producto. Y vamos a tener este ejemplo, piezas metálicas. Pero ¿qué partes, qué actividades, qué servicios están relacionados con esas partes metálicas? Bueno, corte, estampado, maquinado, recubrimiento y ensamble. Es importantísimo que lo podamos identificar de esa manera. Ya sabemos que también para estas versiones de las normas, y más que nada por el tema de cumplimiento legal, tenemos que identificar dónde estamos. ¿Por qué? Porque los requisitos legales van a depender del lugar en donde estemos. Entonces tenemos que empezar a analizar cuáles son los requisitos legales aplicables a mis productos. Ahora sí, en materia ambiental. Entonces, nuestro primer elemento importante. ¿Qué es lo que nos dedicamos? Piezas metálicas. Entonces la norma me dice, con respecto a la situación del ciclo de vida del producto, yo tengo que definir cierto tipo de elementos. Dice que tengo que establecer controles, según corresponda, de acuerdo a los requisitos legales que se aborden durante el proceso de diseño, desarrollo del producto o servicio, considerando las etapas de ciclo de vida. ¿Qué es lo que pasa? Si estamos construyendo un producto, tenemos que identificar desde su diseño y desarrollo si ese producto le podemos cambiar algún elemento. Es decir, si estamos platicando en este punto que estamos viendo aquí de piezas metálicas, bueno, esas piezas metálicas son libres de metales pesados como mercurio, plomo, arsénico. Si desde el diseño yo puedo alterar alguna característica del producto, y vamos a platicar aquí un poquito de un elemento que tenemos todos y que la mayoría utilizamos, los teléfonos celulares. ¿Qué tan reciclable es un teléfono celular? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? O las pantallas LED o las pantallas planas que tenemos en nuestras casas. ¿Alguien se ha preguntado qué tan reciclables son esos productos? ¿O las laptops? Entonces, si nos preguntamos en esos tres elementos que comparten cosas en común, encontramos que tenemos plástico en ellos. Tenemos unos teclados, tenemos unas carcasas. Dentro de los productos, tanto las televisiones, las laptops y los celulares, tenemos electrónicos, metales preciosos, cobre, oro, platino. Entonces, todos esos elementos son reciclables. Significa, los podemos volver a utilizar. Pero, ¿qué pasa con las pantallas? ¿Alguien se ha preguntado qué pasa con esas pantallas? El de las pantallas LED, LCD, el LCD de nuestras laptops, el LCD o las pantallas touch de nuestros celulares. Esos productos se llaman que son productos contaminados. Significa, no son cristal, no son plástico y tienen algún otro tipo de compuesto, como viene siendo el cristal líquido,
que es un producto que no es reciclable. O las mentadas pantallas LED. El LED es un componente trae compuestos de vidrio, trae compuestos eléctricos, trae compuestos plásticos. Entonces esos elementos ya están contaminados. No se pueden reciclar o su reciclaje es sumamente complicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La invitación de la certificación de ISO 14001 en este concepto va desde su diseño. ¿Podemos cambiar algo de las pantallas que sean 100% reciclables? ¿Podemos cambiar algo dentro de los celulares para que sean 100% reciclables? ¿Dentro de las laptops? Entonces tenemos que pensar primeramente, si estamos viendo un ejemplo ahorita de piezas metálicas, ¿cómo sabemos si desde la parte del diseño y del desarrollo de la pieza podemos cambiar la constitución del producto terminado? Entonces, ese es el primer elemento. Y vamos a ver un par de ejemplos también más adelante. El siguiente elemento tiene que ver, ok, compra de los productos. ¿Cómo sabemos que los productos, las materias primas que me está enviando mi proveedor son libres de elementos tóxicos? Nuevamente regresamos. ¿Cuáles elementos tóxicos? Bueno, plomo, mercurio, arsénico, metales pesados que a final de cuentas esos productos cuando termine su ciclo de vida útil, cuando esa televisión, ese celular, esa laptop, las llantas, el productos maquinados, el producto metálico, cuando termine su ciclo de vida útil, ¿qué tan reciclable es? Entonces necesitamos primeramente saber cómo nace ese producto. Y cómo nace tiene que ver con la compra de la materia prima. Bueno, ¿cómo estamos seguros que realmente los materiales que estamos comprando no son tóxicos? Entonces, mi primer elemento es, si yo soy el dueño del diseño del producto, ¿puedo cambiar algo en su diseño? Bueno, si no lo soy, ¿cómo estoy seguro que las materias primas compradas no son tóxicas? ¿Y cómo yo notifico a mis proveedores los requisitos de esos productos? Entonces son tres elementos que se están combinando. Primero, tengo la posibilidad yo de alterar el diseño y el desarrollo del producto para hacerlo más amigable con el ambiente. Es el primer elemento. Pero dentro de ese mismo, existe la posibilidad de realmente yo alterar ese diseño y ese desarrollo para crear un producto amigable con el medio ambiente. Entonces son dos preguntas que nos tenemos que hacer en el inciso A. Y en el inciso B, bueno, una vez que ya definí, no puedo alterar el diseño y el desarrollo del producto. Bueno, ¿de qué manera busco que los productos comprados tengan la menor toxicidad posible? Y ligado con eso, bueno, ¿cómo notifico a mis proveedores de los requisitos ambientales? En otras palabras, ¿cómo le hago saber cuáles son los requisitos químicos para las materias primas que voy a empezar a implementar en el desarrollo de mi producto? Y este último elemento no lo voy a tocar ahorita, lo vamos a ver un poquito más adelante. Tiene que ver con la necesidad de suministrar información acerca de los impactos potenciales. Pero necesito explicarles un poquito más al respecto para que podamos definir de qué manera se construye ese elemento. Entonces, ciclo de vida tiene que ver con estos cuatro elementos. Punto número 1. ¿Cómo nace mi producto? ¿Cuál es la materia prima? ¿Cuáles son los materiales de empaque? ¿Cuáles son los elementos de transportación del producto? ¿Es un producto radioactivo? ¿Cómo se tiene que transportar buscando de que tenga el menor impacto posible en el medio ambiente? Pero principalmente su enfoque tiene que pensar en cómo nace sobre la materia prima. Entonces, el siguiente elemento es otro elemento que tenemos que tener en consideración. ¿Cómo se construye? Y al platicar de cómo se construye, tengo que regresar a este elemento. Perfecto. ¿Por qué procesos pasa? Dijimos que este producto tenía que pasar por cierto tipo de ciclos de producción,
de inspección, de almacenaje, de recubrimientos externos. Entonces, prácticamente, mi ciclo de vida del producto tiene que ver con cuáles son los procesos involucrados: corte, estampado, maquinado, recubrimiento y ensamble. Pero más importante para entender, ¿alguno de esos procesos puede contaminar el producto? Porque a lo mejor llega como materia prima y como materia prima no es tóxico, pero al momento de que está pasando por mis procesos, tiene contactos con partes tóxicas o con elementos tóxicos que cuando pase de ser materia prima a ser producto terminado, no sea reciclable. Entonces, como materia prima no hubo problema, pero durante el proceso hay una posibilidad de que se contamine y ya no pueda ser reciclable. El siguiente elemento, ¿cómo se utiliza? Ya lo utilizamos el producto, tenemos las materias primas, lo construimos de una manera que no se afectó la toxicidad del producto, pero ¿cómo se utiliza? ¿En qué se va a utilizar? Si estuviéramos hablando de a lo mejor motores eléctricos, bueno, y si estos motores eléctricos estuvieran sumergidos en alguna sustancia química peligrosa, cuando se estén utilizando, o va a estar en contacto con algún elemento radioactivo, o va a estar en contacto con un elemento químico tóxico. Bueno, a lo mejor cuando se construyó no era tóxico, cuando fue materia prima tampoco era tóxico, pero durante el proceso de utilización ya se convierte en un elemento tóxico, lo cual afecta su reciclabilidad. Y por supuesto, pues va a afectar el tipo de disposición. Sí, por supuesto, Arturo, en lo que viene siendo producción de cultivos agrícolas, pues bueno, tú dices, yo tengo materia prima, que puede ser una semilla, puede ser un fertilizante, pero bueno, al momento de sembrarlo, ¿bajo qué condiciones se está sembrando? ¿Dónde se está sembrando? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es la característica del riego? ¿Cómo sabes que al momento de estar utilizando el agua que estás utilizando no tiene un exceso de cloro, o no tiene un exceso de calcio, o no tiene el exceso de químicos, detergentes o algo por el estilo? Y por supuesto, bueno, durante el proceso de empaque, si hubiera algún elemento que pudiera dañarlo, o la misma constitución del suelo, que pudiera tener elementos adicionales que pudieran poner en contaminación el producto. Recuerden, todos, absolutamente todos, tenemos ciertas composiciones químicas. Inclusive nosotros mismos tenemos plomo y mercurio en nuestra sangre, en nuestro sistema, en nuestro cuerpo. Pero los niveles que manejamos son sumamente bajos. Significa, ¿puede haber plomo y mercurio en los productos? Sí, siempre y cuando estén dentro de los límites máximos permisibles. Juan Antonio, totalmente. Déjenme pasar a la siguiente presentación y ahorita les voy a explicar un poquito para que lo vean más a nivel de detalle. Esto es un ejemplo. Vamos a tomar en consideración el ciclo de vida de una llanta. Y ahorita es donde vamos a ver precisamente estos elementos. Y está un poquito relacionado con la inyección o soplado de plástico. Claro que, por supuesto, en la parte del caucho, llantas, en la fabricación de llantas, pues los elementos son un poquito variantes. Pero es muy, muy parecido los elementos. Entonces vamos a considerarlo. Si fueran llantas o si fuera plástico. Materia prima. Bueno, ¿cuáles son las características de mi materia prima? Tenemos caucho. Si es inyección de plástico, pues bueno, tenemos algún tipo de resina, un pellet, un PET, un poliestireno. Tenemos diferentes características del producto. Bueno, pero ¿cómo sabemos que ese plástico o esas materias primas, los catalizadores que podemos estar utilizando, no son tóxicos? Entonces aquí es donde empezamos con lo que es el primer proceso. ¿Cómo nace? Mi materia prima. ¿Cómo estoy seguro que esta materia prima no es tóxica? Bueno, pues yo tengo que tener
certificados de materia prima, pero certificados de materia prima químicos. Normalmente me mandan un certificado donde dicen, sí, la materia prima es buena, que pasó todas las pruebas de calidad, que hicimos pruebas de elongación, que hicimos pruebas de esto, hicimos pruebas mecánicas. Entonces, eso tiene que ver con la calidad del producto, no con la calidad química de los componentes tóxicos. Entonces, cuando estamos hablando de certificados de materia prima, tenemos que analizar lo que vienen siendo los químicos o el nivel de toxinas que existen en esas materias primas. Entonces, si estamos hablando de un caucho, pues decimos, bueno, pues el caucho es un componente que viene de la parte petroquímica y que a final de cuentas, pues sí va a tener propiedades tóxicas. Pero hay que buscar de qué manera vienen con el menor porcentaje de productos químicos tóxicos. Principalmente, y esos son los que vamos a ver a niveles generales de cualquier índole, lo que tiene que ver con el plomo, mercurio, arsénico, prácticamente lo que tiene que ver con metales pesados. Entonces, eso es un control operacional. Aquí nuestro control operacional va entendido hacia el ciclo de vida del producto. Entonces, tienen que tener algún procedimiento que garantice que estas materias primas vienen libres de toxinas o si las traen que estén dentro de los límites máximos permisibles. Por supuesto, hay que estarlo monitoreando, hay que asegurarnos que ese control operacional sea correcto. ¿Cómo? Pues hay diferentes opciones. Auditorías internas, auditorías a proveedores. Tenemos que garantizar que realmente lo que nos está llegando, de acuerdo como lo vimos en el capítulo anterior, tenemos control sobre los proveedores, incluidos los contratistas. Entonces, ese es el primer elemento. Son los principales elementos que ustedes tienen que considerar. Sus materias primas y los controles operacionales relacionados con esas materias primas. Sin dejar de lado, por supuesto, el tema de evaluación para asegurar que realmente eso que estamos haciendo es correcto. El siguiente elemento. ¿Cómo se construye? Perfecto. ¿Por qué pasos va a pasar? Y tenemos aquí un ejemplo. Bueno, vulcanizado. Si estuviéramos hablando del proceso a lo mejor de inyección de plástico, decimos, tenemos la inyectora, tenemos la extrusora, tenemos las máquinas de soplado. Si estuviéramos hablando de la parte de plantación de cultivos, bueno, pues tenemos el arado, tenemos lo que viene siendo la aplicación a lo mejor de algún nutriente en la tierra, tenemos la siembra, y así por cada uno tenemos que identificar, bueno, cómo estamos construyendo el producto. O en el caso de Siemens, pues bueno, si tenemos el proceso de inyección de plástico, la parte, de fundición de aluminio, de maquinados, pues bueno, esos son los procesos. Durante el proceso de inyección, de soplado, de vulcanizado, de preparación del suelo, ¿hay posibilidades de contaminación del producto? Y si recuerden, estamos hablando, bueno, en este caso de llantas, en algunos otros casos de la parte plástica inyectada, en alguna otra parte de la parte de las carcasas. Entonces, durante el proceso, ¿hay posibilidad de que se contamine el producto? ¿Sí o no? ¿Va a estar en mezcla? ¿Se va a mezclar con algún otro producto? ¿Se va a calentar el caucho? ¿Se va a utilizar catalizadores? Bueno, entonces, ¿cómo sé que durante el proceso no va a haber una contaminación? Entonces yo tengo que tener controles operacionales para garantizar que si va a haber químicos relacionados o en contacto con mi producto terminado durante el proceso de fabricación, por supuesto de que no vayan a generar algún tipo de contaminación en el producto terminado. Muy importante, no tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con el producto. Entonces, el producto durante el proceso de fabricación se va a contaminar, va a estar en contacto con algún elemento contaminante que cuando llegue a su disposición final ese producto no pueda ser reciclado. Y bueno, ¿qué controles tengo yo para estar analizando ese proceso productivo y garantizar que no se va a estar contaminando mi producto terminado?
Luego, muy importante, esto está bajo el control de mi organización, de mis procesos. Pero también tenemos que tener en consideración un elemento muy importante. ¿Cómo debe de ser utilizado nuestro producto? ¿Dónde va a estar? ¿En contacto con qué va a estar? ¿Cuál es su uso intencionado? Entonces, si estamos hablando de una llanta que ya pasó un proceso vulcanizado, ya pasó su proceso de catalización, ya pasó un proceso de armado, bueno, ¿cuál es su uso intencionado? Está previsto para ser utilizado en vehículos, no para utilizarlo como columpios, no para utilizarlo para delimitar calles, no está utilizado para hacer un combustible, que se puede usar sí, pero su uso intencionado es para uso en vehículos. Entonces significa, ustedes tienen que considerar cómo debe ser utilizado. Por supuesto, ya no está en nuestro control cuál va a ser la evaluación. Significa, nosotros no podemos estar evaluando si los clientes están utilizando el producto de manera correcta y que no están utilizándolo para almacenar químicos ahí o que no lo están utilizando para quemar en diciembre la llanta. Su uso previsto es para uso en vehículos. ¿De qué manera? Si nosotros como fabricantes debemos de notificar al consumidor, es decir, oye, la mejor manera de utilizar tu llanta para extender su tiempo de vida útil es que cheques la presión y la capacidad de carga. ¿Para qué? Para buscar que ese producto se extienda lo máximo posible su tiempo de vida útil y lo podamos disponer en vez de 6 meses, a lo mejor en un año, 2, 3 o 4 o 5 años. Entonces significa, ok, hay que tener cuidado únicamente de saber hasta dónde está nuestra responsabilidad con el ciclo de vida. Y nuestra responsabilidad entra precisamente, como decíamos, con la notificación de las características de uso, que es el elemento D que nos dice precisamente la norma en el apartado 8.4.1. Considerar si es suministrar información acerca de los ciclos potenciales del transporte, entrega y el uso del producto. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que ustedes den claridad de cómo se debe estar utilizando el producto. Pero, ¿qué es más importante? Digo, a final de cuentas, las llantas son un mal necesario. No, hasta que existan carros que vuelen o que utilicemos carros con llantas de madera o algún otro tipo de compuesto, se va a seguir requiriendo llantas con compuestos de caucho. Entonces significa, sigue siendo un mal necesario. Entonces, cuando muera esa llanta, ¿cuáles son las características? Bueno, ¿cómo está compuesta una llanta? Por supuesto tiene caucho, pero tiene unas cuerdas metálicas. Entonces, ¿el producto es reciclable? Desgraciadamente nuestro producto no es reciclable. Las llantas no son reciclables. ¿Qué significa reciclable? Que se pueda volver a utilizar en algún otro tipo de producto. Las llantas son reutilizables y se están reutilizando para carpetas asfálticas o para otro tipo de productos, pero realmente no son reciclables. Significa, yo como fabricante, ¿qué tipo de aviso doy acerca de su disposición o lo que viene siendo el confinamiento final? Entonces, ¿qué es lo que digo? Tiene que ser confinada esa llanta. No se debe de quemar, no se debe tirar en ríos, lagos, mares, lagunas. Y es un producto altamente tóxico. Entonces, eso es lo que yo como fabricante tengo que decir acerca de mi producto terminado. Y aquí vamos precisamente con los productos que ustedes me están mencionando aquí. Inyección y soplado de plástico. Perfecto. ¿Es reciclable el plástico? Sí, es reciclable. ¿Para qué está siendo utilizado? Porque este es otro elemento. Si tú me dices, oye, inyección de plástico, ¿el plástico es reciclable? Sí. Pero ¿qué pasa si estoy utilizando plástico para almacenar o para lo que viene siendo lubricantes automotrices? Pues ya por el tipo de uso para el cual fue previsto, dices, ese producto pues ya no es reciclable.
ya tiene que ser confinado. Pero si dices, oye, es un producto plástico para botellas de PET, para agua, pues dices, sí, ese sí es un producto que puedo reutilizar o puedo reciclar. Que alguien más lo utilice para almacenar gasolina o aceite, pero no fue su uso intencionado. Su uso intencionado fue para almacenar agua. Entonces, es muy importante que ustedes identifiquen cuál es el uso intencionado, porque de esto va a depender también el tipo de confinamiento. Otro ejemplo, lo que viene siendo partes para motor. Vamos hablando de un cárter, o vamos hablando de una parte de un motor de aluminio. Decimos, mi materia prima es el aluminio, pero va a haber materiales en contacto con ese aluminio. ¿Por qué? Porque tengo yo que estarlo maquinando, tengo que estarlo manejando. Entonces voy a necesitar algún tipo de lubricante al momento de que estoy haciendo los maquinados de ese aluminio. Entonces, bueno, ¿cómo sé que ese aluminio no es tóxico? A pesar de que hablemos del aluminio, el aluminio también tiene algunos elementos metálicos. El aluminio, como saben, pues no es 100% metálico, pero también por los tipos de dureza que se requieren para algunos tipos de producto, puede haber una composición química diferente en el aluminio. En este sentido, bueno, pues yo tengo que saber mi aluminio, cuáles son sus características químicas. De los lubricantes que voy a usar durante el proceso, cuáles son sus características químicas. Tengo que utilizar lubricantes, tengo que utilizar algún tipo de compuestos. Entonces, ¿cómo sé que esos componentes adicionales que van a ir en contacto con mi producto no son tóxicos? Entonces, tengo que tener certificados de materia prima químicos para garantizar que mi materia prima no viene con algún tipo de toxina. Por supuesto, los métodos de evaluación, aquí vienen algunos ejemplos: auditorías internas o auditorías de proveedores. Entonces, ahora, ¿cómo se construye mi producto? Bueno, va a pasar por un proceso de torneado, maquinado, recubrimiento. Entonces, ¿cómo me aseguro de que durante ese proceso el torneado, el maquinado y el recubrimiento, que va a llevar alguna sustancia química, son de baja peligrosidad y no traen algún compuesto tóxico capaz de afectar mi disposición final? Entonces, si se fijan, nuevamente, lo importante es cómo se construye, cómo nace, y regresamos al elemento importante: cómo se utiliza. Entonces, si estuviéramos hablando de un motor, bueno, va a ir en un vehículo, va a ir mezclado con gasolina, va a ir mezclado con aceite, con otro tipo de sustancias químicas peligrosas como grasa, o como lo que vienen siendo los refrigerantes o ese tipo de elementos. Entonces va a ir en contacto con otro tipo de sustancia química. Entonces aquí es la parte importante. Si se fijan, cuando salió de nuestra planta, salió como un elemento de aluminio que no es tóxico, pero durante su uso estuvo en contacto con elementos químicos tóxicos. Entonces, bueno, debemos de suministrar algún tipo de información respecto a cómo se debe utilizar. Puede ser que sí o puede ser que no. En este tema de motores, pues bueno, a final de cuentas ya sabemos que van a ir dentro de un vehículo. Si fuera necesario que yo estableciera cuáles son las características de uso, y nuevamente regresamos al proceso de inyección y soplado, decimos, bueno, esto está pensado para hacer una botella y para almacenar agua, o está pensado para una parte automotriz plástica. No está pensado para que ustedes construyan avioncitos o para que construyan o almacenen ahí sustancias químicas peligrosas. No, no es uso intencional. Entonces, tomando en consideración que nuestro producto de aluminio estaba en constitución de aluminio, no era tóxico, cuando sale de nuestra planta no es tóxico, pero durante el proceso se contamina con alguna sustancia química, ok, entonces
cuáles son sus características como producto terminado. Cuando muera, ¿cómo muere ese motor? Sigue siendo aluminio, estuvo en contacto con sustancias químicas, pero ¿es reciclable? Por supuesto. Independientemente de que haya tenido contacto con sustancias químicas, nuestro producto sigue siendo reciclable. ¿Por qué? Porque el aluminio, de acuerdo a las características, no absorbe esas sustancias químicas. En otras palabras, puede ser lavado ese motor, puede quitársele todo el excedente de gasolina, de aceite, de sustancias químicas, y ese motor va a ser 100% reciclable. O esa composición de lo que es ese producto de aluminio. Significa, mi disposición y mi aviso pueden decir, límpiese y recíclese. Producto no tóxico. Entonces, si se fijan, nosotros tenemos que empezar a construir y saber y determinar cuál es mi producto terminado. Y que cuando termine ese producto, bueno, ¿cómo sé que realmente qué tan tóxico es? Y más importante, qué tan reciclable. Entonces, ustedes pueden irse a una ingeniería inversa, si así lo quieren. De su producto terminado, nos vamos hacia atrás para saber cómo fue utilizado, por qué partes del proceso pasó y con qué elementos fue construido. Y de esa manera darnos cuenta cuál va a ser su porcentaje de reciclabilidad y cuáles son sus características de disposición. Entonces, en otras palabras, regresando al modelo principal que habíamos visto, es importante que ustedes entiendan cómo se construye su producto, cómo nace, perdón, por qué procesos pasa, cómo se construye, cómo va a ser utilizado y principalmente que ustedes identifiquen de qué manera muere su producto. Entonces, así de sencillo, así de complicado, como lo quieran ver, es el elemento de ciclo de vida del producto. Entonces, lo importante con este tema de ciclo de vida del producto es, ustedes al interior de su planta tienen que tener en consideración este y este elemento. ¿Qué es lo que le va a pedir cualquier auditor? Que construyan algo muy parecido a esto, en el cual a ustedes les quede claro cuál es su producto, cuál es su materia prima, cómo va a ser utilizado y que identifiquen si es necesario dar aviso para saber cuál es su disposición final del producto. Esos son los elementos que nos pide la norma en el tema de ciclo de vida del producto. Y muy importante, diseño y desarrollo. Dependiendo del tipo de producto, nosotros tenemos que saber si se le puede cambiar algo al producto o no. En este sentido, las llantas. ¿Podemos cambiar las llantas y cambiarles el caucho para que ya no sean tóxicas? Pues la pregunta es, sola se responde, no, no es posible. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer durante el resto del proceso para garantizar que esas llantas estén correctamente identificadas y que al menos durante mi fabricación no se contamine? Y que yo esté dando la disposición final o los avisos de qué manera tiene que ser dispuesto ese producto terminado. Por supuesto, es muy importante que todo lo que ustedes hagan sea evaluado. Recuerden que una parte fundamental de todas las normas es la evaluación del desempeño. Entonces, cada cuándo hacen auditorías internas, cada cuándo auditan a sus proveedores, cada cuándo auditan las materias primas para saber que realmente están cumpliendo las características, cada cuándo auditan los procesos para garantizar que realmente el proceso no está contaminando y que la información que estemos proveyendo de la disposición final sea la adecuada. Y recuerden, también teniendo en consideración siempre los requisitos legales. Tomar en consideración las acciones que hay que hacer, conocimiento y estado de cumplimiento, y todo tiene que ver con un elemento continuo de evaluación del desempeño para lograr la mejora continua. Entonces, así es como está constituido el elemento de ciclo de vida del producto. ¿Qué les parece?
Excelente, qué bueno que les quede claro. Si se fijan, es un elemento de ir entendiendo más o menos lo que pide la norma. Este ciclo de vida del producto, pues bueno, hay una norma de referencia respecto al ciclo de vida del producto de la organización ISO. Yo la revisé, no es muy clara, trae elementos demasiado amplios, habla de todo y habla de nada, pero al final de cuentas, compartiendo información con algunos otros expertos, vimos que, bueno, esta es la intención de lo que se pretende con el ciclo de vida del producto. Así es, bueno, sí es bastante interesante. Esto es muy nuevo. Realmente el resto de la parte de la norma 14001, yo diría que cambió prácticamente nada más su estructura más que su contenido, porque su contenido siempre ha sido el enfoque a la prevención de la contaminación y el cuidado del medio ambiente. Pero con este elemento nuevo nos invita a los fabricantes a pensar en qué va a terminar nuestro producto terminado. Entonces es un elemento que estamos buscando ir amarrando todas las partes constitutivas del producto, buscando de que sea claro y que pues no tengamos los mismos problemas que estamos viendo actualmente con las televisiones, con los celulares, con las laptops, que estamos dejando pasivos ambientales. Entonces se está buscando con esto ir minimizando el impacto de pasivos ambientales. Juan Antonio, mira, pues yo te diría que puedes utilizar esta metodología que tengo yo aquí. No tiene derechos de autor todavía. Tú puedes utilizar la metodología que quieras. No hay ninguna referencia en la norma ISO 14001 que diga cómo construir la metodología, pero sí dentro de lo que hemos visto, como es un elemento demasiado nuevo, pues prácticamente lo que nos están orientando es a hacer ese tipo de análisis. Cuando tú dices, para cada ciclo de cada producto en específico, ¿hay algún apartado o norma para cada uno? Todos se orientan a esto. Significa, si tú tienes diferentes tipos de producto, supongamos, tú me decías ahorita, me decías acerca de inyección y soplado de plástico, prácticamente son muy parecidos los procesos. Entonces tú puedes construir uno por familias de productos, un ciclo de vida por familias de productos. Yolanda Alonso, sí, definitivamente es suficiente con la notificación de la disposición. Tú tienes que notificar, si recuerdas aquí dice uso intencionado, tú tienes que notificar el uso intencionado y tú dices, oye, a ver, si estamos hablando de motores eléctricos, tú dices, bueno, está diseñado para utilizarse dentro de no sé, ¿cómo se llama? Algún motor eléctrico, arrancadores pasivos o algún elemento así. Y ya decir, oye, bueno, pues este producto es 100% reciclable. ¿Por qué? Porque tiene aluminio, tiene plástico, tiene cobre, y por su constitución todos los elementos son reciclables. Significa, sí, tú deberías de notificar acerca de cuál es la disposición, pero más importante, qué tan reciclable es. Arturo, sí, bueno, es general, a final de cuentas es por tipos y familias de productos, tú lo puedes definir así y no hay ningún problema realmente en ese sentido, siempre y cuando quede clara la parte del uso intencionado y cómo muere tu producto. Y si tú logras identificar qué tan reciclable es tu producto, eso es la característica más importante. Haz de cuenta que si tú dices es 100% reciclable, nos tienes que convencer como auditores y más que nada como público en general que realmente durante su utilización, construcción y nacimiento, sí realmente es 100% reciclable ese producto.
Bueno, espero que esta información les haya sido de utilidad. Este webinar está siendo grabado, por lo cual al terminar se les va a hacer llegar, bueno, no al terminar, pero se les va a hacer llegar esta grabación para que ustedes la tengan, la analicen, la platiquen, la vean y pues que tengan más información al respecto. De igual manera, les comparto mi correo electrónico, ahí está en el chat, el correo electrónico, acasillas@im-medioprobe.com.mx y pues prácticamente para que ustedes tengan mayor acercamiento con nosotros, nos platiquen, se acercan si tienen dudas. Recuerden, tenemos bastantes cursos, tenemos también apoyos, coaching, todo lo que ustedes necesiten aquí les podemos apoyar. Si tienen más dudas al respecto, pues aquí estamos para servirles. Vamos a tener más webinars, entonces pónganse en contacto. Estos mismos los vamos a repetir dentro de un mes. ¿Por qué? Porque son los temas de relevancia. Entonces, a final de cuentas, esto es muy, muy, muy importante y prácticamente mucha gente todavía le sigue quedando dudas. Así es de que esténse en contacto y estamos aquí para servirles. Muy bien, muchas gracias por participar. Que tengan una excelente tarde.